Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 38, otro salmo que fue escrito por el rey David y donde el rey David recuerda la situación vivida, donde él la narró precisamente en el Salmo 32, ese salmo donde nos habla del arrepentimiento por el pecado cometido, la vida de David que estuvo signada por ese pecado que fue el adulterio, cuando adulteró con Betsabé, y cuando posteriormente asesinó a su marido. Eso marcó la vida de David, de tal manera que en el Salmo 38 vuelve a recordar esa situación, y esto tiene que ver que los errores, nos acordamos de los errores de nuestra vida, y es importante que nos acordemos, no para volver a cuestionarnos, no para volver a... ¿Cómo puedo decir? Tenemos que tener en cuenta que Dios perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Entonces, lo que Dios quiere o lo que debemos aprender a hacer es a recordar, no para flagelarnos, pero sí para tener en cuenta nuestra debilidad, tener en cuenta lo frágiles que somos y lo débiles que somos en algunas cosas, y que podemos llegar a repetir los errores. Sí, cuando vemos nuestra vida nos podemos dar cuenta que quizás podamos llegar a repetir errores. Cuando digo errores, digo pecados. Y en el Salmo 38, el versículo 1, dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Muchas veces, y me gusta hablar y hacer hincapié en esto porque me regocijo en el amor de Dios, en la misericordia, en la bondad de Dios, en su gracia infinita, que significa que nada puedo hacer para merecer algo de parte de Dios, simplemente Él lo hace porque Él es bueno y a través de su gracia. Pero también tenemos que reconocer la otra parte, que así como Dios es amor, es parte de su esencia, Dios es justo. La justicia es parte de la esencia de Dios. Como lo es el amor, es la justicia. Y la justicia, una vez que se juzga una situación, hay un premio o un castigo. Así es la justicia. Por eso cuando dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, hay mucha gente que puede llegar a impresionarse como el furor de Dios. Dios es amor, ¿cómo puede tener furor? Sí, tiene furor o tiene ira. Tiene la respuesta adecuada para cada situación. Por eso dice, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Muchas veces el furor de Dios se manifiesta para reprender una persona. ¿Qué significa? Hacerla reaccionar. La Biblia dice, no seas como el caballo o el mulo. Ahí habla del caballo que si no se le pone freno no se le puede dominar. Y hay mucha gente que tiene un carácter, un temperamento y en algunos casos un orgullo, una altivez, que si no se manifiesta ese furor como freno para ponerle al caballo, no hay quien lo domine. Y si tenemos esa característica, muchas veces Dios tendrá que reprendernos. Y cuando no prestamos atención
a la reprensión que nos hace a través de su palabra, a través de una prédica, a través del consejo de alguien, si no prestamos atención a la voz de su espíritu, tendrá que usar algún tipo de reprensión, alguna situación que nos haga, por medio del furor de Dios, hacernos entender. El apóstol Pablo no entendió nada hasta que se encontró en el camino a Damasco y tuvo que tener un encuentro fuerte con el Señor, que lo dejó ciego por un tiempo. Sí, a veces el furor de Dios se tiene que manifestar con una dolencia, una enfermedad, algo que aplaque ese temperamento impetuoso, algo que aplaque esa insensibilidad espiritual, porque el dolor, la aflicción, el fracaso tiene esa peculiaridad, nos hace más sensibles a la voz de Dios, nos hace más sensibles a la reprensión de Dios. Y si no, usemos de sinceridad. ¿Cuántas veces nos daremos cuenta que si no es por los malos momentos no nos acercamos a Dios? Hay gente que tiene esa madurez en el Señor, que no necesita vivir un mal momento para acercarse a Dios y desarrollar esa sensibilidad. Pero muchas veces estamos en esa vorágine de actividad, en esa vorágine de mi temperamento, de mi yo, que no nos permite escuchar a Dios y que, por lo tanto, necesitamos Dios tiene que permitir que su furor, algo que salga de Dios, toque nuestras vidas para acallarnos, para que entendamos. Y dice, ni me castigues en tu ira. Es otra palabra que a muchos no les gusta, castigo. Pero la Biblia dice, el padre que ama a su hijo a tiempo con vara lo castiga. Sí, el castigo, está el castigo malo, pero el castigo bueno que viene para reconducir a una persona que está en error, el castigo que viene de parte de Dios es un castigo que viene con amor y que viene con un propósito, enderezar nuestras vidas. Y ese es un castigo que viene por amor, el Padre que ama a su Hijo. El amor de Dios como Padre sobre nosotros hace que a veces tenga que castigarnos, ¿sí? Porque el que no es castigado, la Biblia dice, ese no es hijo. La Biblia nos enseña esto. Y a veces Dios como Padre tiene que castigarnos que es como forma de amor, porque el amor de Dios no quiere que nos suceda, que nos perdamos, no quiere que nos desviemos y a veces tiene que permitir el castigo sobre nuestras vidas. Oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Oh día feliz, oh día feliz.
Y continuamos con este Salmo 38, ya en el versículo 2, donde dice, versículos 2 y 3, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Veníamos hablando de que Dios, al que ama, castiga, corrige. ¿Y cómo lo hace? Aquí lo dice de una forma coloquial. Recordemos que los salmos son canciones, entonces hay una parte poética y que tiene que ver con la rima. Entonces cuando dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, no es que Dios lance flechas, pero sí permite algunas cosas. Y habíamos hablado del impetuoso Pablo, que Dios tuvo que permitir que estuviera en una ceguera durante un tiempo, y recién ahí Pablo estuvo en esa situación de debilidad, se dejó conducir por otros, porque era un hombre de un temperamento tremendo que no permitía ni escuchaba a nadie, pero en esa ceguera él permitió que otro lo conduzca. De hecho, cuando en el final de la vida de Pedro, Jesucristo le dijo, mientras eras joven, tú ibas y venías y te conducías, pero cuando ya llegues anciano, otro te conducirá. Y hablaba del Espíritu Santo, pero también nos enseña que en el momento la vejez es un momento de debilidad, donde el anciano, después de haber vivido toda su vida y haber hecho y deshecho, tiene que aprender a que otro gobierne en ciertas cosas de su vida. Eso es algo natural y nos enseña también en lo espiritual. Y dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Hay momentos que podemos reprender al diablo y decir, el diablo está detrás de esto, y nos podemos equivocar. Podemos llegar a equivocarnos. Hay cosas que la mano de Dios está en eso, porque es Dios quien quiso a Pablo llamarle la atención. Hay veces que es Dios el que permite una enfermedad. Dios es el que permite un problema, una situación para llamarnos la atención. Y aquí David dice en el versículo 3, nada hay sano en mi vida, en mi carne, a causa de tu ira. Esto hace acordar ese Salmo 32 que nombré al principio, que decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Hablaba de una enfermedad en los huesos, hablaba de una enfermedad en su cuerpo, una enfermedad corporal por causa del pecado. Y aquí dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. La enfermedad que él tenía era que Dios la había permitido precisamente para llamar la atención del rey David. Sí, al dulce cantor de Israel le sucedió eso. Al hombre que era conforme al corazón de Dios le sucedió eso. ¿Cuánto más puede llegar a suceder a ti y a mí? ¿Cuánto más? Todo por nuestra cabezonería, nuestra tosudez. Muchas veces nos jactamos de nuestro carácter firme, fuerte, de nuestro temperamento. Y muchas veces nos puede llegar a jugar una mala pasada, porque es algo natural. A cuanto más duro es el hierro, más caliente tiene que estar la fragua. Y más cantidad de martillazos hay que darle para darle forma. Así sucede. A cuanto más tenacidad, a cuanto más ese carácter fuerte, más tendrá que actuar Dios, más fuerte. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Y fíjate, dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
no a causa del diablo, no a causa de otros, a causa de mi pecado. David lo estaba reconociendo. Lo mismo que había reconocido en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Esto nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Cuántas cosas pueden estar sucediendo en nuestra vida y no tienen nada que ver con la obra del enemigo, no tienen nada que ver con lo que otros hacen, sino que es Dios, la mano de Dios sobre nosotros, tratando con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestro temperamento, con nuestro mal carácter, que Dios está tratando con nuestras rebeliones, de tal manera que como un padre que ama a su hijo, porque al que Dios no castiga no es hijo, dice la Biblia, sino bastardo. O sea, un bastardo significa que no tiene padre. Pero aquel que tiene padre verdaderamente, Dios no es un padre consentidor. Dios es un padre de amor y de rectitud. Y que ama la rectitud y que sus hijos, tú y yo, andemos en esa rectitud. Y si por algún motivo no andamos en esa rectitud, su mano se moverá para llamarnos la atención y enderezar nuestros pasos.